Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Excelente. Ok. Yo estoy bien también, pero bien nervioso, expectante de lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. También vamos a hablar ahora del tabernáculo. El tabernáculo era como unas tiendas similares a estas que estamos acá, para que ustedes tengan una idea. Los hermanos norteamericanos van a tener un panorama un poco más amplio si alguien les traduce con lo que voy a decir a continuación. El tabernáculo, las dimensiones del tabernáculo eran casi las mismas dimensiones de un campo de fútbol americano. Así que los hondureños, ¿verdad? Los catrachos que han jugado fútbol americano, no, entonces exactamente esas eran como las dimensiones del tabernáculo. Y el Señor nos quiere enseñar cosas interesantes acerca, en referencia al tabernáculo. Y en la siguiente diapositiva, vamos a ver que el tabernáculo pues amplía su significado en base a estos 5 nombres, que los últimos 3 se repiten, pero la idea es un poco diferente. El tabernáculo era un santuario y eso nos comunica, eso nos dice que era un lugar sagrado, era un lugar separado para Dios, para su pueblo. En pocas palabras, era un lugar santo. El Señor ya estaba estableciendo algo muy importante ahí. El tabernáculo, vamos a decirlo así en grandes dimensiones, nos está diciendo que hay un Dios santo. ¿Recuerda usted el último sermón que nos predicó el pastor Henry? ¿Dónde estaba Moisés a propósito? Quiero que se despierten. Vamos a ver, ¿dónde estaba Moisés? Estaba en el desierto, pero específicamente Ian estaba en el monte Sinaí. A propósito, ¿qué estaba haciendo Moisés en el monte Sinaí? ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba buscando la presencia ¿de quién? La presencia de Dios. Porque vamos a decirlo entre paréntesis, que la presencia de Dios no estaba en el valle, que la presencia del Señor no estaba en medio del pueblo de Israel. Moisés tenía que subir al monte, porque ahí estaba la presencia de Dios. El tabernáculo nos comunica algo muy importante. Es Dios acercándose a su pueblo. En pocas palabras le dice a Moisés: mira, Moisés, ya no tienes que subir al monte. Yo voy a bajar al desierto. ¿Y no es eso lo que realmente hizo nuestro Señor Jesucristo? Que sabiendo que nosotros no podíamos ir a Él, ¿qué hizo Él? Él se acercó a cada uno de nosotros. ¿No cree usted que eso es motivo de darle honra y gloria al Señor? Porque dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Entonces Dios toma la decisión de acercarse a nosotros, de acercarse a su pueblo. Me llama la atención el segundo nombre. El tabernáculo era como una tienda. Era una habitación temporal y desmontable. Esa tienda debía estar en medio del pueblo, y mientras ellos iban avanzando, pues la desmontaban rápidamente y la armaban donde ellos iban a acampar. Pero oiga bien el tercer nombre, era el tabernáculo. El tabernáculo de morar era el lugar de la presencia ¿de quién? Lugar de la presencia de Dios. Dios estableció esa tienda, esa habitación, ese lugar
para que su presencia habitase ahí en medio de su pueblo. También algunos le llamaban tabernáculo de la congregación o de la reunión o tabernáculo del testimonio. Y tabernáculo proviene de este verbo habitar, y era una designación apropiada para el lugar donde iba a permanecer la presencia de Dios. Pero más adelante tenemos algo ahí en Éxodo 25, 8 al 10. Vemos que el tabernáculo fue un deseo de Dios. Dios se lo está pidiendo a Moisés. ¿Saben dónde se lo está pidiendo? Se lo está pidiendo cuando él está en el monte. Entonces le pide esto a Moisés, y en Éxodo 25:8 dice, y que hagan un santuario. ¿Y ese santuario para quién iba a ser? Ese santuario es para mí, para que yo habite entre ellos. Qué interesante esto. El tabernáculo también nos comunica cuál es la forma o cómo puede ser que un Dios santo pueda habitar en medio de un pueblo que pecador. Es interesante todo lo que implica el significado de este diseño, de este tabernáculo. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar y al diseño de todo su mobiliario. Y le dice, Moisés, así lo haréis. También el tabernáculo es una señal. Dios pone las cosas muy claras y dice, ok, el tabernáculo es donde yo voy a habitar, pero también yo doy las pautas, yo doy los principios, yo doy los fundamentos, cómo tú y el pueblo se van a relacionar conmigo. Estamos en un mundo cambiante, en un mundo donde no hay, estamos careciendo de fundamentos, estamos careciendo de principios, de valores, como que nada, no hay absolutos. Estamos en un mundo totalmente cambiante, pero quiero decirles en esta mañana, que si usted quiere relacionarse con el Dios de Abraham, de Moisés y de Isaac, del Dios vivo, es un Dios que Él establece los principios, cómo usted y yo nos vamos a relacionar con Él. Hay mucha gente que le llama la atención las cosas de Dios. Ellos quieren relacionarse con Dios. Ellos dicen amar a Dios, pero lo quieren hacer como a su manera. Según cómo esté la temporada, según cómo estén las nuevas ondas, según cómo esté la moda, según cómo estén las leyes, ¿verdad? Las leyes en nuestro mundo, ese mundo que nos mostraron los hermanos norteamericanos, constantemente está cambiando de leyes, ¿verdad? ¿Cierto? No hay algo establecido. Y no solamente están cambiando leyes, están cambiando principios diseñados y establecidos ¿por quién? Por Dios Padre. Pero ahí el Señor ya está dejando algo muy claro. Entonces el tabernáculo era un lugar para Dios. Era un lugar donde Dios iba a habitar. ¿Y cuál era el propósito? Que Dios relacionarse entre ellos, para habitar entre ellos. Y ahí tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos un cuadro, una imagen de lo que es el tabernáculo. Yo que esos días he estado estudiando un poco más sobre esto, yo no veo, amados hermanos, simplemente líneas, flechas, puntos. Yo veo algo más ahí. Yo veo la forma en cómo Dios, un Dios santo, un Dios tan poderoso, se relaciona
con nosotros. Ustedes pueden ver vamos a ver en su pantalla, a su lado derecho, hay una flecha color negra, ¿verdad? Y ese color púrpura o morado es una cortina, ¿verdad? Es una cortina y esa flecha indica el único acceso al tabernáculo. Ya eso nos está transmitiendo un mensaje, una sombra, que la única puerta para entrar al lugar último, aquí está el lugar santísimo, ¿verdad? La única forma para ingresar al lugar santísimo, pues se requiere una sola puerta, hay una sola vía. Y para nosotros esa puerta, esa vía, ese acceso, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Después de la puerta, voy a explicarles así rápidamente para que ustedes no vean una simple imagen. Después de esa cortina, de esa puerta, hay el altar de la ofrenda quemada. Es ahí donde los sacerdotes ofrecían sacrificios constantes a Dios. Y el sumo sacerdote escogía un cordero sin mancha, sin pecado, sin arruga, y lo ofrecía una vez al año por todos los pecados del pueblo. Hay algo interesante en esa imagen donde ustedes ven el altar de la ofrenda quemada a Dios. Y una característica que me llamó poderosamente la atención, ¿sabe qué? Siempre estaba encendida. Siempre tenía que estar encendida. Si usted tiene al Espíritu Santo, creo que usted ya va entendiendo cuál es el mensaje. Si nosotros realmente hemos entrado por esa puerta que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro altar, nuestra adoración a Dios, siempre debe estar ¿qué? Debe estar encendida. No debe haber un día de nuestra vida, amados hermanos y amigos, que nosotros no debamos de privar de la alabanza y la gloria a nuestro Dios, porque solamente Él se la merece, porque Él bajó del monte. A propósito, el tabernáculo nos comunica también que tenemos un Dios accesible. Un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Y le pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces en esta semana usted entró y ofreció un altar, una ofrenda a Dios? Si usted me dice un día, 2 días, está bien, pero no según la voluntad de nuestro Padre. Él quiere que lo ofrezcamos todos los días. Luego del altar de la ofrenda quemada, era el lugar donde en ese espacio, en medio de ese lavacro que ustedes ven, el fondo es azul porque siempre debía tener agua. Y eso significa que los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, a propósito, el tabernáculo se dividía, ahí parece que en 3 partes. Ok, está bien. Pero normalmente el tabernáculo se ha dividido en 2 partes. El lugar santo y el lugar santísimo. Ok, los sacerdotes antes de ingresar al lugar santo debían de ir al lavacro. Ellos tenían que lavarse sus manos. No solamente sus manos. Saben ustedes, también se lavaban sus pies. Y eso nos recuerda cuando Dios le dice a Moisés, quita las sandalias
antes de ingresar a este lugar, porque la tierra que tú estás pisando es tierra santa es. Más adelante vamos a ver algunos textos ahí. Y usted y yo sabemos que el único acceso, la única agua viva que puede lavarnos, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? El Señor no nos está diciendo, mira, está demasiado sucio. Realmente no es suficiente. Tienes que hacer algo más. El Señor nunca hace eso. Dice que Él nunca ha rechazado un corazón contrito y humillado. Entonces hagamos una figura usted y yo. Vamos ingresando, por favor. No quiero que usted se quede ahí pensando en la flecha o qué hay más allá de esa flecha. Quiero que juntos vayamos entrando al tabernáculo. Si estamos sucios, su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La forma de relacionarnos con un Dios santo es ir al lavacro. Es ir a las aguas de Jesucristo. Es ir a la palabra y que la palabra del Señor nos transforme. La palabra del Señor es poderosa. ¿Saben? Todas estas cosas, y le estaba diciendo a los hermanos, al hermano Cristian, al pastor Henry, a Byron, quisiéramos hablar sobre eso. Quisiéramos hablar del tabernáculo. Porque es una figura, es una muestra, es una sombra cómo debe ser nuestra relación con un Dios santo. Y para comenzar, como le dije, el primer paso es que ese Dios santo baje. Él bajó del monte. Y le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo donde va a ser mi morada, donde yo voy a habitar en medio de ustedes. Yo me voy a relacionar con cada uno de ustedes. Nos muestra un Dios santo. Ok, entremos al lugar santo. ¿Cómo se sienten entrar al lugar santo? ¿Quién de ustedes ya entró al lugar santo? Yo ya entré a ese lugar, no porque soy mejor que ustedes, no porque soy mejor persona que ustedes, no porque he hecho o he ofrecido más sacrificio que ustedes. Creo que muchos de ustedes podrán ofrecer más sacrificios al Señor que mí. A propósito, quiero decirles algo también. ¿Saben ustedes cómo se construyó el tabernáculo? ¿Saben ustedes de dónde salió toda la madera? ¿De dónde salió el bronce? A propósito, tenemos ahí el altar del incienso que era de bronce y todos los utensilios que estaban ahí. ¿Sabe usted de dónde salió eso? Salió del pueblo de Israel. El tabernáculo se construyó por ofrendas ofrecidas voluntariamente a Dios por su pueblo. Y ese es un mensaje también para nosotros. El tabernáculo se construye Dios bajando a nosotros, pero también nosotros ofreciéndonos voluntariamente a Él. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no obra en tal persona, por qué Dios no obra en tal lugar. Porque Él espera realmente corazones contritos y humillados, pero que se humillen voluntariamente. Quiero decirles a todos los que están presentes, nunca hagan por Dios algo que otra persona les esté presionando. Porque si ustedes hacen ese algo por Dios,
creo que no va a ser muy válido delante de la presencia del Señor. Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos voluntariamente, con un corazón totalmente rendido, con un corazón totalmente humillado delante del Señor. En el lugar santo encontramos la mesa del pan de la proposición, encontramos el candelero de oro. A propósito, donde permanentemente habían 7 velas encendidas y el altar del incienso. Me llama la atención que el altar del incienso está previo a entrar al lugar santísimo. ¿Sabe usted qué se ofrecía en ese altar? Se ofrecía especies aromáticas como ofrecidas a Dios. Y sabe usted que ese humo, ese incienso que subía, dice la palabra del Señor, que eso era agradable delante de ¿qué? Delante de la presencia del Señor. Y eso me recuerda y me desafía que yo constantemente, ese incienso también debe estar siempre encendido y debo de ser un olor grato delante de la presencia del Señor. El lugar santísimo. Vemos ahí una línea color púrpura. Ahí está el velo. Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo las últimas palabras en la cruz del Calvario. ¿Qué palabras dijo el Señor Jesucristo? Consumado es. Ese cordero había sido ofrecido en el altar de la ofrenda quemada, y esa ofrenda subió como un olor grato delante de la presencia del Señor, y Jesucristo pudo decir: consumado es, hecho está. Todos los pecados del mundo entero, desde Adán hasta el último hombre, han sido satisfechos ante la justicia de Dios. Wow, eso es tremendo. Ese velo, querida iglesia, se rasgó, querido amigo, ese velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Siempre Dios tomando la iniciativa. No hay otra forma en que usted y yo podamos relacionarnos con un Dios tan santo. ¿Qué se encuentra en el lugar santísimo? ¿Sabe qué se encuentra? La misma presencia de Dios. Wow. Yo doy gracias a Dios y disculpen, yo no soy experto en imágenes, pero aquí me la quiero tirar de un experto. ¿Qué encuentra? Además de la presencia de la presencia de Dios, ¿qué más ve usted ahí en el lugar santísimo? ¿Qué ve usted? ¿Ve algún altar de la ofrenda? ¿Ve algún lavacro? ¿Ve alguna mesa de la proposición? ¿Ve algún altar del incienso? ¿Qué ve usted? El arca del pacto. Ahí se encuentran las promesas de Dios. Y eso significa, amados hermanos, que Dios es fiel. Que Dios permanece fiel, que Dios cumple sus promesas. Ahí en esa arca estaban las tablas que Dios le había dado a Moisés. Ahí mismo está la presencia, ahí mismo está la palabra, están las promesas de Dios. Ahí no hay nada que nosotros podamos ofrecer. Ahí está el Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Retrocedamos un poco, vamos al altar de la ofrenda quemada.
Los sacerdotes ofrecían sacrificios constantes en ese lugar. Y a propósito, al lugar santísimo, solamente una vez al año entraba un hombre, y ese hombre era el sumo sacerdote. Pero ahora mismo el sumo sacerdote entró de una vez y para siempre. Y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ampliar un poco más el asunto. Si usted ingresó por esa puerta que es nuestro Señor Jesucristo, y usted lo primero que vio fue ese sacrificio de Dios, usted vio al Cordero de Dios sacrificado por sus pecados, y si usted reconoce que ese sacrificio limpió y lavó todos sus pecados, y usted tuvo acceso al lugar santísimo, entonces ahora yo estoy viendo varios tabernáculos de Dios, varias personas donde habita, donde mora la presencia de Dios. ¿Lo cree usted? Porque dice, es un milagro, aunque sí, está bien, es un milagro. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, ocurre un milagro, hermanos. Ese velo, el pecado, la culpa, todo el sucio es quitada. Y nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo. Nos encontramos en la misma presencia de nuestro Señor. ¿Qué lecciones aprendemos de todo esto? A propósito, todo esto lo vemos desde Éxodo capítulo 25 hasta el 40. Entonces no estoy leyendo capítulo por capítulo porque no vamos a terminar. Aquí estamos meditando y estamos haciendo un resumen de todo esto. ¿Qué aprendemos de este diseño? El diseño de Dios es perfecto. El tabernáculo era una sombra, era una figura de cómo debemos relacionarnos con Dios. Porque hay un pecado, hay un pueblo que falla constantemente. Pero también en ese lugar hay un Cordero. También en ese lugar hay un Dios santo. Hay un velo que nos separa. Pero usted y yo tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha entrado aún al lugar santísimo, quiero decirle en esta mañana que hay esperanza en Cristo. La única forma en que podemos entrar a ese lugar santísimo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no solamente se disfruta una vez a la semana, no solamente una vez al año. Esto es todos los días. Tenemos acceso a ese lugar santísimo. ¿No cree usted que eso es maravilloso? Tenemos acceso al lugar santísimo. Dice Hebreos 9, 11 al 12. A propósito, si usted quiere conocer un poco más del tabernáculo y de todo esto, de todo este misterio, le aconsejo que lea la carta a los Hebreos. Dice la palabra, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hechos con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre, habiendo obtenido. ¿Qué obtuvo nuestro Señor Jesucristo? Redención eterna. Eso es increíble, amados hermanos.
Tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios por medio del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Pero constantemente usted y yo, ¿sabe? Le voy a decir algo. También quiero ser muy honesto. ¿Quién de ustedes se ha preguntado? O no se ha preguntado, pero por lo menos lo ha deseado. Yo quiero sentir más la presencia de Dios. Yo lo he pensado muchas veces. Yo deseo más de la presencia de Dios. Pero también la palabra del Señor me dice que la comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen. Hay una palabra también, dice, Señor, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Y qué dice la palabra? ¿Por qué muchas veces no estamos siendo hijos de Dios, habiendo sido consumado el sacrificio? ¿Por qué no disfrutamos de la presencia de Dios? Saben, les voy a decir algo. Nosotros los creyentes, los cristianos evangélicos, hemos creído que la persona más miserable de este mundo, ¿quién es? ¿Quiénes son? La persona más miserable, las personas más miserables de este mundo, ¿quiénes son? No saben. Nosotros los evangélicos decimos que son aquellos que no han conocido a Cristo. ¿Cierto? ¿Lo ha dicho usted? Bueno, por lo menos yo sí lo he dicho. Yo soy sincero con ustedes. Yo lo he pensado. Y sí son miserables. Pero más miserable es aquella persona que conociendo a Cristo no vive una vida plena en Cristo Jesús. Esto me recuerda como, disculpen que para los que están más jóvenes no va a tener mucho eco esta comparación que voy a hacer. Mario Moreno Cantinflas, no sé en qué año, echó a rodar la película de El Analfabeta. No sé quién de ustedes la vio. Su tío había muerto y le había dejado Grace una buena herencia. Vamos a decir a esta altura millones. Pero Mario Moreno Cantinflas, que no recuerdo cuál era el nombre de él en esa película, él no sabía leer. Y ¿qué les dije? Su tío, gracias, su tío le había dejado un testamento. Y todo lo que él había dejado, ¿sabes para quién era? Para este hombre que no sabía leer. Y este hombre vivía como una persona cualquiera. No vivía como un millonario. Pero él se propuso y dijo, ok, no sé leer, pero voy a aprender a leer. Él se esforzó mucho. Cuando el conocimiento llegó a su vida, cuando él logró un día poder leer, su historia cambió. Se convirtió en un hombre millonario. Cuando realmente conocemos quién es Dios, amados hermanos, cuando realmente aprendemos a disfrutar de la presencia de Dios, le voy a decir que nuestra vida va a cambiar. Somos tan miserables nosotros. El ser humano es tan miserable. Nosotros como hondureños, ¿cómo creemos que nos va a cambiar la vida? Vamos a ver, ¿cómo nos cambiaría la vida a nosotros? ¿Cómo seríamos más felices? Yo que nunca he bailado, ¿cómo bailaría? Vamos a ver, ¿de qué forma? Ganando la lotería. Si me sale la visa. Con Bukele de presidente, dice. Algunos pobres, no pobres, algunos dicen, el día que yo me case.
El día que yo tenga mi casa. ¿Sabe cuál es el día? ¿Cuál va a ser el día más brillante? ¿Sabe cuál va a ser nuestra jornada más brillante en esta tierra? Es cuando aprendamos a conocer y a disfrutar de la presencia de Dios. No continuemos buscando sitios, cisternas rotas, dice el mismo Dios de Israel. No sigamos, por favor, iglesia, buscando en este mundo. Busquemos el lugar santísimo, busquemos la misma presencia de Dios. Esforcémonos sobre todas las cosas por eso. Nuestra vida va a cambiar, porque ese sumo sacerdote nos ha transformado de una vez y para siempre, y no hay cosa más maravillosa que estar en la presencia de Dios. Da tristeza porque el ser humano cree que cuando obtenga esto, cuando obtenga lo otro, voy a ser feliz. Pero qué tremendo es cuando se da. Es como cuando usted va subiendo la cumbre, ¿verdad? La montaña, y usted cree que hizo un esfuerzo más y ya está en la cumbre y apenas comienza. Así nos pasa muchas veces cuando buscamos la satisfacción en cosas en esta tierra. En vez de llenarse ese vacío, se vuelve algo más grande, más fuerte, que nos daña más. Busquemos sobre todas las cosas la presencia del Señor. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué más aprendemos. El tabernáculo nos comunica de un Dios que es 3 veces santo. Eso queda muy claro en ese diseño, en cómo Dios se relaciona con su pueblo. Ven ustedes que el lugar santísimo no está a la entrada. A propósito, ese es un paréntesis también. No es fácil, amados hermanos. No es que nosotros así, sin cumplir las exigencias de Dios, no crean ustedes que Dios nos va a dejar, ya no está la imagen, a entrar al lugar santísimo. Yo he conocido de personas, y esto lo voy a decir con mucho temor y temblor. He visto muchas personas que están en un contexto de iglesia, pero no se ve reflejado en ellos que tienen una relación seria, personal y sobre todo fresca con Dios. ¿Sabe usted que el altar del incienso estaba encendido en la mañana, pero también en la tarde? Necesitamos, si esos altares, amados hermanos, si esos altares ya están, es como cuando vamos a esos fogones, ¿verdad? Y nosotros creemos que todavía están encendidos, pero están totalmente apagados. Tengo una palabra de esperanza para usted. Si usted se humilla delante del Señor, si usted reconoce sus pecados, ese fuego se va a volver a encender. Hay un canto que en algunas iglesias lo cantan o lo cantábamos y dice: el altar de Dios siempre está ¿qué? Siempre está encendido. Nuestra ofrenda, nuestra vida, nuestro altar, nuestra conexión con Dios siempre, amados hermanos, siempre debe estar encendida. El tabernáculo nos habla de un Dios que siempre toma la iniciativa. Esta es la buena noticia. Dios es buscándonos. Es Dios bajando del monte para relacionarse, para habitar en medio de nosotros. Nos recuerda aquel título que le dieron a aquel niño que se le llamó Emmanuel. Es Dios
Dios con nosotros, es Dios buscándonos. Nos recuerda también que hay una barrera, que hay un velo entre Dios y los hombres. Pero dice claramente cómo un Dios santo puede relacionarse con el pecador. Y esto solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pueden pasar algunas diapositivas más, pero no las vamos a... Ahí explicamos qué ocurría en cada uno de los elementos que había en el tabernáculo. Vamos a ver la penúltima diapositiva. Me llama la atención ya cuando el Señor está dando las últimas instrucciones, cuando ya el tabernáculo es establecido. Oigan bien qué ocurrió. Entonces la nube se refiere la presencia de Dios mismo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Cómo fueran nuestras vidas si nuestras vidas estuvieran llenas de la presencia de Dios? Al oído le voy a decir esto. Esa es la expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros. Esa es la fe y la esperanza que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado ahí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y le seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Vivir todos los días constantemente guiados por la presencia de nuestro Señor. Jóvenes, queremos que ustedes tomen buenas decisiones. Aquí está el mejor ejemplo. Nunca hagan nada si ustedes no tienen la autorización, no de sus padres en primer lugar, sino de su Padre Celestial, que realmente tiene lo mejor para ustedes. Por favor, prívense. No tomen decisiones fuera de la presencia y de la voluntad del Señor. Y si ustedes lo hacen, les va a ir muy bien en la vida. Pero si ustedes no lo hacen, su historia va a ser lo contrario. Este debe ser un estilo de vida para nosotros. Pero si la nube no se levantaba, ellos no se movían. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante ¿cuánto tiempo? Todos sus viajes. El tabernáculo nos recuerda las promesas de la presencia misma de Dios también. No olvide, Emmanuel, la presencia de Dios está con nosotros, está en medio de nosotros. Y no quiero obviar el último texto. Muchísimas gracias, Asenet. ¿Quién es nuestro gran y sumo sacerdote? Es nuestro Señor. ¿Qué les parece si se ponen sobre sus pies y me ayudan a leer a una sola voz esta palabra que está escrita ahí? Que usted no solamente lea esta palabra, sino que esta palabra nos inspire, nos llene de fe para
disfrutar constantemente de la presencia de nuestro Señor. Les cuento hasta 2 y ustedes me ayudan a leerlo. 2, 1, comiencen. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Amén. Hebreos 4, 14 al 16. Puede cerrar sus ojos. Quiero recordarle también que el tabernáculo simboliza el perdón de Dios. Quiero recordarle también que el tabernáculo significa la gracia de Dios. Significa el favor de Dios. Padre, tú nos conoces exactamente. Estamos en el atrio de tu presencia, mi Dios. Estamos descubiertos delante de ti. Tú conoces cada una de nuestras inmundicias, cada uno de nuestros pecados, cada mentira, cada falsedad que hay en nosotros, Padre. Pero en esta hora, Padre, queremos pedirte perdón. Esta hora, Padre, clamamos de tu misericordia. Le recuerdo a usted que no importa qué tan grandes son sus pecados, si usted ya recibió a Jesucristo como ese sumo sacerdote, Él ya ofreció ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y usted puede clamar por perdón, por misericordia, por limpieza. Límpianos, por favor. Límpianos. Queremos disfrutar de tu presencia. Queremos estar contigo. Queremos sentirte y disfrutarte tan real como nos disfrutamos entre los seres humanos, que nos podemos ver, que nos podemos saludar, que nos podemos abrazar, que nos podemos extender el perdón, la gracia y el amor. Espíritu Santo, por favor, manifiéstate. La promesa que nuestro Señor Jesucristo dio antes de que usted se fuera es que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. Por favor, libéranos de toda atadura, de toda mentira, de todo engaño del enemigo. Que podamos ser libres y que podamos entrar con gozo, con un corazón totalmente humillado delante de tu presencia. Padre, gracias, oh Dios, porque nos has dado acceso al lugar santísimo. Gracias porque nos has dado acceso a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Tenemos algún anuncio?